Le dijo, mira, vende todo lo que tienes si quieres ser perfecto y dáselo a los pobres. Pero aquel joven, por aquella palabra que recibió, se fue en tristeza. Jesucristo había muerto y les había dado palabra a sus discípulos para que creyeran en la palabra que Él les había dado. Les dijo que al tercer día resucitaría de entre los muertos. Y sin embargo, cuando llegan las hermanas anunciándole la palabra, que habían visto a Jesús resucitado, la mayoría de ellos estaban en incredulidad. Es decir, ¿cómo recibieron ellos la palabra? ¿Qué efecto producía en ellos el mensaje que ellos escuchaban? Cuando el ángel llegó a María y le dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, ella se sorprendió, diciendo, ¿qué salutación será esa? Y así podemos ver a través de pasajes bíblicos donde hombres reciben con gozo la alegría. Como no me acuerdo el nombre, que cuando vio a Jesús le había sido dado promesa de que no moriría sin ver a Jesús. ¿Cómo se llamaba? Simeón. Y entonces él produjo paz y descanso en su alma porque sus ojos habían visto la salvación. O sea, ¿cómo recibimos nosotros el mensaje que Dios quiere traer en este día? O cualquier día, ¿cómo recibes? ¿Qué efecto produce en tu corazón la palabra? ¿Produce gozo? ¿Produce tristeza? ¿Produce temor? ¿Qué produce? Hay algunos que no producen nada. Entraron y salieron como estaban. Pero yo quiero llevarte a pasajes bíblicos donde sé que vas a ser edificado si prestas atención. Mateo capítulo 13, versículo 18. Ya hay aquí, hermano. Ya hay. Gracias. Mateo capítulo 13, versículo 18. Así dice la palabra del Señor. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Ahora yo me pregunto si habrá personas como este cuarto punto, que es el que fue sembrado en buena tierra. ¿Quién es el que fue sembrado en buena tierra? El que oye y entiende. Y a veces veo que salen muchos y ni oyeron ni entendieron. Y no se dan cuenta que Jesús mismo le está explicando a sus discípulos que lo que ocurre es que aquellos que no entienden, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado. Porque el propósito de las reuniones los domingos para los familiares es sembrar la palabra, la semilla que puede transformar tu vida, tu familia. Y sin embargo muchos no la entienden. Cuando yo me levanto y pongo, hay un noticiero por la mañana, no me acuerdo cómo se llama, no sé si es el Buenos Días. Él siempre dice una frase. La verdad que desde que la escuché como que me hizo tilín, porque dice que no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. No sé si la han escuchado. Y eso es lo que le pasaba a muchos de sus discípulos. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, muchos no preguntan porque tienen temor o qué van a pensar de mí, y entonces se quedan con la interrogante y salen vacíos. Así que no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Así que ¿en cuál de los dos puntos te vas a quedar? A mí me decían, Arija, tú eres demasiado preguntón. Pero mira, prefiero pecar por preguntar
que salir sin entendimiento. Porque dice la Escritura que el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Y cuando alguien oye y entiende la palabra, dice que da fruto. Aquellas personas que oyen y entienden la palabra, produce fruto. A 100, a 60 y a 30 por uno. Cuando el sembrador sale a sembrar el trigo, dicen que cuando es una buena cosecha, esa sola semilla que cae en tierra y germina, dice que si es buena la siembra, te da 100 espigas por un grano que sembraste. Si es de menor cosecha, te da 60 granitos por uno que sembraste. Y si es una siembra un poco débil, pues por cada semilla que tiras te da 30. Qué buen negocio, tiras una y te da 30, 60 o 100 por una que sembraste. Pero habrá personas aquí en esta mañana que oyen y entienden la palabra. Por eso digo que cada domingo tú debes de estar atento a lo que se habla en la reunión. Luego tienes, pues qué sé yo, 12 horas más para hablar, ver y oír lo que quieras. Pero esta hora de predicación y esta otra hora de alabanza es para poder remover todo nuestro corazón de todas las ansiedades, de todos los temores, de todos los miedos que hay, para que la semilla pueda caer en buena tierra. Entonces dices, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Así que hay 3 puntos. Junto al camino, en pedregales y entre espinos cae la semilla. Yo pregunto, porque aquí hay algo muy importante que es la segunda. En pedregales dice que es de corta duración. Y eso a mí me dio que pensar cuando leí. Cuando la semilla cae entre pedregales, dice: el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Y cuando yo escuchaba esto, digo, ¿a cuántos cristianos no he visto yo de estos que son de corta duración? ¿Has visto cristianos de corta duración? Que por un momento son creyentes y los ves alabando con gozo al Señor, pero estos son de corta duración. Son como el material chino, el producto chino, que te dura 2 toques nada más. El Señor no busca personas así. Por eso les está enseñando a sus discípulos que no quiere creyentes de corta duración, que son creyentes por una semana, por 2 meses o por 3 meses. Jesús quiere hombres que oyen y entienden la palabra y da fruto. Yo veo a muchos que me dicen hermano y me dicen pastor y tal, pero los veo como hombres de corta duración, porque sus hechos niegan lo que ellos profesan con su boca. Y yo no digo que no tengamos debilidades, yo no digo que no tengamos tropiezos, pero siempre los mismos tropiezos, eso ya hay que estar alerta. ¿Amén? Ahora, ¿quiénes son estos de corta duración? Dice que los de corta duración son los que al ver venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Es decir, son personas que no les puedes poner las varas, porque no están dispuestos a ponerse vara para llevar el testimonio de Dios. Cuando Dios mandó a hacer el arca de Dios, donde se iba a llevar el testimonio de Dios, ¿saben cuál es el arca, no? Que lo tenían que llevar los sacerdotes con unas varas de madera de acacia, si no recuerdo mal, recubiertas de oro. Dentro de ese arca dice que llevaban el maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón. Era el testimonio para el pueblo de lo que había sucedido y cómo Dios había sustentado a su pueblo aún en el desierto. Y mandó a construir varas para llevar el testimonio. Y las varas, ustedes saben que sirve para enderezar el árbol. ¿Cuántos torcidos hay aquí? Me levantan la mano, por favor. ¿Saben que hay algunos que no quieren ponerse las varas porque no están dispuestos a permanecer en esa rectitud? Y entonces sí, oyen la palabra, la reciben con gozo,
y amén, hermano, y oye, qué rico, el Señor me ayudó con mi familia y aquí y allá. Pero cuando llega la palabra, cuando llega la rectitud, cuando llega lo que es correcto, la aflicción por causa de la palabra, porque la palabra produce aflicción. ¿Cuántos dicen amén? Podemos entender que produce aflicción, por ejemplo, cuando eres perseguido por causa de predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero ¿sabes? A mí nunca me ha perseguido nadie por predicar el Evangelio de Jesucristo, porque he estado en países donde tenemos la libertad de poder expresar nuestra fe. Hay países donde no se puede, pero yo sí que he sentido y he tenido aflicción en mi propia vida por causa de la palabra. Cuando llegó la palabra que dio Jesús al joven rico, produjo aflicción en su vida porque él no estaba dispuesto a renunciar a sus bienes. Cuando llega la palabra de Dios a tu vida, hay personas que tienen aflicción porque no están dispuestos a dejar de fornicar con su pareja, no estando casados, por ejemplo, porque no están dispuestos a renunciar a una o a otra cosa. Y eso produce una aflicción porque tienes que tomar una decisión, o sí o no, porque lo que no proviene de eso, dice el Señor, es pecado. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Es decir, la palabra produce aflicción en el creyente. Y muchos no están dispuestos a tomar esa responsabilidad de ser rectos, con vara, en el camino del Señor, y son cristianos de corta duración. Ah, no, aquí son demasiado rectos y se van a la iglesia de fulanito de tal. Ven por la televisión que predicó el predicador tal y dicen, ah, este predicador es el mío, y se van a la iglesia de allá. Y cuando ven que allá no es, entonces se van a otro redil y van de redil en redil y no se saben quién es el pastor verdadero. Yo te voy a decir quién es el verdadero pastor. ¿Sabes quién es el verdadero pastor? Jesús. Y Él te tiene que decir dónde tienes que estar. ¿Amén? Tú no tienes que andar trasplantándote de un lugar a otro. Jesús te dice ahí. Y tú, como buena oveja que eres, vas a estar donde el Señor te ha dicho. ¿Amén? Así que, bueno, ya ustedes conocen la parábola. Yo quería hacer énfasis en el segundo punto, que es cristianos de corta duración, los que reciben con gozo la palabra. Y como dije al principio, cuando el mensaje llega, ¿cómo recibes tú la palabra? ¿La recibes con gozo? ¿La recibes con alegría? En algunos produce tristeza, en otros gozo, qué sé yo, en otros aflicción, compromiso. Pero por encima de todas esas cosas tenemos que estar oyendo y entendiendo la palabra, porque es de la única manera que produzca fruto en nuestras vidas. Es la única manera. Y a veces veo a personas que no vienen a las reuniones y no prestan atención a la palabra. No prestan atención a la palabra. No prestan atención a la palabra. Santiago capítulo 1, versículo 22. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque yo también lo he experimentado. Yo he llegado a reuniones donde no es que el predicador sea malo, no es que el que predica lo haga bien, mal o mejor, sino es que yo no presto atención a lo que ese hombre dice. Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se ve y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Es decir, lo que nosotros escuchamos
¿Cómo podemos ser bienaventurados? Cuando nosotros ponemos en práctica lo que estamos escuchando. De eso se trata. Nosotros compartimos el mensaje, compartimos la palabra cada mañana. Los responsables que están día a día con los chicos, yo cuando hago reuniones por las tardes con los chicos, o desde el púlpito cuando evangelizo a alguien y le predico, qué sé yo, pero lo importante es oír y poner en práctica. Porque algunos piensan que es llegar al culto, escuchar todo el sermón y luego irse y seguir siendo como era. Y mientras uno está predicando está diciendo, sí, mira, es verdad, la palabra tiene razón. Pero luego dice que es como el que se mira a un espejo, se considera a sí mismo y luego sale y se olvidó cómo era. Yo estoy seguro que la mayoría de los que están aquí conocen cómo son. ¿Amén? Porque te miras a un espejo y sabes hasta dónde tienes el granito más feo en la cara. ¿Amén? Te consideras, sabes cómo eres. Pues si tú sabes cómo la palabra te llama, ¿por qué te olvidas de Dios? ¿Por qué te olvidas de lo que Él te habla? ¿O quieres que baje Dios y se te presente en una nube? ¿Quieres que descienda Dios y te aparezca como se le apareció a los discípulos cuando estaba Jesús con Moisés y Enoc? No va a aparecer así. Dios te habla hoy. Amén. Dios sigue hablando hoy al corazón del hombre, para que entiendan con el corazón y se arrepientan y crean y se salven. Pero es importante que estés dispuesto a oír y a entender. Como dije al principio, no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Amén. Así que esfuérzate por preguntar, aunque te dé vergüenza, aunque la pregunta pienses que no tiene sentido, pero si no la entiendes, pregunta. Amén. Tenemos que ser hacedores de la palabra, es decir, cuando nosotros recibimos la palabra, no tenemos que ser oidores, sino ser hacedores de ella, poner en práctica lo que estamos escuchando, porque es Dios el que te habla. ¿Tú te imaginas a Abraham? Que Dios le dice a Abraham, y Abraham sabía muy bien quién era el que le hablaba. ¿Sabes qué? Ese hijo que tienes quiero que lo sacrifique en mi nombre. Abraham podía haber dicho, no, esto es del diablo, ¿cómo es posible? No, esta es mi carne, Pero él sabía quién era el que le hablaba. ¿Y qué hizo él? Puso por obra lo que él estaba recibiendo. Esa palabra que él estaba recibiendo no era una palabra de gozo. No creo que fuera una palabra de gozo. Ve y sacrifica a tu hijo, Abraham. A mí no me produciría ningún gozo tener que ir a sacrificar a mi hijo. Que en estos tiempos está ocurriendo lo mismo. Dios, por medio de su palabra, hace un llamado para poner en práctica cosas. Hay personas que no sueltan a sus hijos porque saben que tienen que ser sacrificados en un ministerio como remar, y no están dispuestos a obedecer a la palabra. Cuando la palabra dice id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, está diciendo id, no está preguntándote, oye, ¿tú quieres ir? La palabra es el imperativo, id y predicad el evangelio, y eso produce aflicción en el corazón del hombre. Pero cuando está diciendo aquí sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, dice que os estáis engañando a vosotros mismos, pensando que por oír somos mejores. Y no es cierto. Los mejores son los que oyen y ponen en práctica las obras. Eso es lo que produce fruto. Y por eso ves algunos que son cabezones, saben la Biblia, no puedes ni hablar con ellos, saben más que tú. Y sin embargo no ponen en práctica nada. La palabra cuando llega, por eso te pregunto, ¿cómo recibes tú la palabra del Señor? ¿Eres oidor o eres hacedor? Tienes que ser oidor y hacedor de la palabra para que podamos ver los frutos. Amén. Porque no se trata de estar. Por eso hay muchos que llegan al culto y se aburren. Se aburren. Bostezan porque no ven las maravillas de Dios. No ven cuando dicen pon tus manos sobre el enfermo y sanará. ¿Cómo? Porque no tenemos fe, porque es un conflicto para nosotros quedarnos en ridículo cuando oramos por alguien y no sana.
Bueno, pues si no sana, no sanó. Pero la palabra dice, y poniendo sus manos, oraban por la persona. Y eran sanados de toda dolencia y de toda enfermedad. Pero ¿por qué no podemos ver las señales? Porque no lo ponemos en práctica. Porque cuando recibimos la palabra, produce en nosotros temor, miedo, complejo, vergüenza. Y por eso no actuamos en la fe que Dios ha puesto en nosotros. Y yo me he propuesto, bueno, desde hace mucho tiempo, cuando tenga que orar por alguien, oro por ella. Amén. Así que sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Cuando Jesús le dijo a aquel discípulo, ven y sígueme, él fue un oidor, pero después fue un hacedor de la palabra. Fue un hacedor de la palabra. ¿Por qué? Porque según oyó, actuó conforme a la palabra que Dios le había dado. Hechos capítulo 17, versículo 10. John, ¿lo puedes dejar como estaba antes el sonido, por favor? Hechos capítulo 17, versículo 10. Antes me escuchaba mejor que ahora. Así que deja de jugar con las teclas, por favor. Hechos capítulo 17, versículo 10. Dice así: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Imagino que serían personas de un alto nivel, porque dice que eran más nobles. Imagino que en la parte económica y en la parte, ¿verdad?, del estudio. Y dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Gracias, déjala ahí, John. Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Amén. Ahora, dice que ellos recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Y qué era lo que hacía? ¿Una vez a la semana? ¿Una vez a la semana? ¿Sí? ¿Una vez a la semana? ¿Cuándo? Todos los días. Ellos recibieron la palabra que les fue dada por estos siervos. Pablo y Silas habían llegado, ellos estaban predicando, y estos hombres y mujeres que eran de otro nivel, dice que cuando recibieron la palabra, noche y día, ellos escudriñaban para ver si estas cosas eran ciertas. O sea, ¿tú te crees todo lo que yo te cuento? Yo no me creo todo lo que me cuentan, porque he visto ya algunos que predican cosas que no tienen nada que ver. Algunos predican por interés, otros predican por contiendas, otros por envidia. Pero lo que yo sí he entendido es que yo tengo que escudriñar para ver si estas cosas son así. Entonces, por eso digo que cuando tú recibes una palabra, tú tienes que tener el deseo de escudriñar para ver si estas cosas son así. Yo estoy viendo hombres que dedicaban a predicar el evangelio. Estos eran hombres que estaban adoctrinados conforme a la ley no mesiánica, sino mosaica, la de Moisés. Las leyes dadas al pueblo de Dios, la circuncisión, el lavado de manos, los ritos, las purificaciones, todo eso, ojo por ojo y diente por diente. Y luego llega alguien y predican del mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero que se estaba cumpliendo las profecías, que el enviado de Dios había descendido a traer salvación a su pueblo y a la humanidad. Y estos dicen, ¿cómo va a ser eso? Y como ellos sabían que eso se tenía que cumplir, escudriñaban las escrituras. Así que eso nos da un ejemplo de que al recibir, al oír y a entender la palabra, lo que nosotros debemos de hacer cada día es dedicar un tiempo para escudriñar la escritura. Amén. Tú, por ejemplo, sales de la reunión, hoy es domingo, y dedicamos todo el día a hacer verteles, jugar pelota, salir a pasear, qué sé yo lo que hace. Pero tú tienes que entender que debes darle un tiempo, porque el domingo
que no es el domingo, que es el sábado, era el día de reposo, es dedicarle un día exclusivamente al Señor. Pero si te das cuenta, el día domingo lo dedicamos a nosotros y no al Señor. Le dedicamos a este tiempo, 2 horas. Y yo he aprendido a cada día dedicar un tiempo a escudriñar las Escrituras. Por eso incluso tengo un foro por ahí que se llama Foro de Debate Bíblico. Y yo invito a la gente a que cada mañana ellos aporten algo a ese foro de debates, porque para mí es de edificación poder compartir con otras personas de otros países el hablar de las cosas del Señor. Y mira que me enseñan cosas, y me debaten cosas, y me abren los ojos sobre cosas, y me cierran los ojos sobre cosas. Por eso digo que cada día, como hacían estos hombres, escudriñaban la Escritura para ver si estas cosas eran así. Amén. Recomendación: cuando recibes la palabra de donde sea, pues aprendas a escudriñar, porque te digo que hay mucha palabra errónea, créeme, y sobre todo en doctrinas que nada que ver. Por ejemplo, la idolatría a los santos. En religión católica, por ejemplo, te enseña a adorar a los santos. Busca en la Biblia, a ver dónde viene que adores a los santos, que te hagas imagen de los santos. Y así te puedo decir muchas cosas. El bautismo a los niños recién nacidos, ¿dónde viene eso en la Biblia? Escudriñar las Escrituras. Pero la gente se conforma con que le dicen y ya está. Y es un error. Es un error. Y puedes vivir una vida errónea pensando de que la etiqueta te puede salvar. Uno no llega al cielo y dice: Señor, yo soy evangélico, pentecostal. Ni puede decir: yo soy, qué sé yo, maometano, no. Él quiere ver el sello de Dios en nuestras vidas. Amén. El sello de Dios es el Espíritu Santo que ruega por nosotros cada día. ¿Se acuerdan de quién fue el Caín, ¿no? Que mató a Abel. El Señor le puso un sello en la frente para que el que lo viera no lo tocara y anduviese errante por la vida. Pues en cierta manera los hijos de Dios tienen que tener un sello. Fuimos sellados, comprados con sangre preciosa de su Hijo Jesús. Y el Espíritu Santo que hizo resucitar de entre los muertos a Jesucristo, Él es el que nos va a resucitar a nosotros de entre los muertos. Amén. Por eso tenemos fe, por eso tenemos esperanza, por eso tenemos vida en nosotros. Bien, vámonos a Juan capítulo 6, versículo 12. Juan 6, 12. Escucha lo que dice: aún tengo muchas cosas que deciros. Juan capítulo 16, versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y esto es lo importante, escucha bien. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Mira lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el regalo, el paracleto que Jesús nos dejó cuando Él terminó la obra que le había encomendado el Padre y ascendió a los cielos. El Espíritu Santo, el cual mora con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dice que Él nos hará saber todas las cosas que habrán de venir. ¿Cómo puedes saber tú las cosas si no tienes comunicación con Dios? Jesús se fue y le dice a los discípulos: ¿sabe? Él os hará saber todas las cosas. Entonces hay algunos que para poder oír a Dios necesitan venir un domingo al culto.
está bien, Dios te puede hablar en un culto, pero los discípulos, si te das cuenta, no iban al culto el domingo. ¿Sabes por qué no iban al culto el domingo? Porque el Espíritu Santo estaba con ellos todos los días. Y por supuesto porque ellos eran misioneros en potencia y ellos iban de un lugar a otro continuamente. Es decir, ellos no podían quedarse en una iglesia establecida, sino que ellos delegaban ministerio para que se estableciesen iglesias en lugares. Entonces, ¿qué es lo que hacía el Espíritu Santo? A ellos les revelaba cosas que Dios quería pues enseñarles en ese momento. Y dice, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y en el versículo 15, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿No te gustaría saber las cosas de Dios? Pues tienes que aprender a recibir esta palabra. ¿Cómo recibimos la palabra? Porque yo sé que el Espíritu Santo os hará saber. Pero ¿a quién le va a enseñar esas cosas? Aquellos que anden como el chapulín colorado, con las dos antenas puestas a ver dónde me habla el Señor. Pero ¿cómo recibes la palabra? ¿Cómo la recibes? ¿Con fe? ¿Creyendo? El Espíritu Santo continuamente te habla, y a veces hacemos oídos sordos. A veces nos hacemos los despistados porque sabemos que esa palabra que estamos recibiendo trae conflicto, trae compromiso. Id por el mundo y predicad. Y algunos dicen, chuta, yo no voy a levantar la mano porque si la levanto tengo que ir, pero es el imperativo, id. No dice, ¿queréis ir? Id y predicad el Evangelio. Bien. Génesis 22:15. Génesis 22:15 dice la palabra del Señor: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por cuánto? ¿Cuándo llegó la bendición a Abraham? Cuando obedeció. Mira, si tú eres un creyente de Jesucristo, si tú crees, pase caballero, no tenga temor, pasa, aquí no mordemos ni mucho menos. Cuando el Señor le da la palabra a Abraham, él creyó, y por haber creído alcanzó las promesas. Aquellos que oyen la voz de Dios, es decir, leen, entienden, obedecen a la palabra del Señor, es la única manera de que obtengas el beneficio. ¿Por qué? Porque el Señor no es un viejito pascuero que anda dando regalos a todo el mundo. No es un viejito pascuero en el que, viejito pascuero, hoy te pido que me envíes, restaurame a mi familia y acá, y empezamos a hacer cartas como al Papá Noel para que se cumplan. No, se cumplirán en aquello que cuando el Señor habla, sus siervos obedecen. Amén. Esa es la gran diferencia, que pedimos y a veces no recibimos porque pedimos para nuestros deleites. Pero si nosotros llamamos Señor a Jesús, supuestamente es el que Él habla. Y cuando Él habla, la palabra la debemos de recibir y luego actuar conforme a esa palabra. Él tiene un claro ejemplo, Abraham. ¿Y qué le ocurrió a Abraham? Dice, por cuanto obedeciste mi voz. Amén. ¿Sabe? Yo sé que Dios habla al corazón del hombre.
¿Sabes cómo vino la bendición a mi vida la primera vez que escuché la voz de Dios? Cuando di el primer paso. Cuando sentado en un culto, incluso en la esquina, donde yo pensaba que allí no me veía nadie, allí la misma palabra de Dios que dice que es como espada de doble filo, penetró hasta lo profundo de mi alma. Ya no tenía donde esconderme, porque ya sabía ya que era el llamado de Dios para mi vida. Y por más que quería mantenerme duro en el culto, por más que quería aparentar ser algo, engañándome a mí mismo, la palabra, hermano, penetró tan profundamente que tuve que ponerme de pie y dar un paso de fe, de decir: Señor, me rindo. Heme aquí, yo no sé quién eres, no sé cómo es el cuento, pero yo estoy sintiendo algo poderoso dentro de mi ser. Me rindo. Y cuando yo me rendí, mi vida empezó a cambiar. Cuando yo me rendí, empecé a recibir bendición. Cuando yo me rendí a la voluntad del Padre, entonces fui bendecido, porque oí la voz de Dios. Amén. Hechos capítulo 8, versículo 26. Vamos a ir terminando. Hechos capítulo 8, 26. Dice la Escritura, presta atención a esto porque es muy importante que entienda. Escucha bien. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. ¿Y qué dice? El cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. ¿Y qué ocurrió? Sucedió, dice, y sucedió, porque las cosas suceden cuando tú actúas conforme a lo que has escuchado. Amén. Tú imagínate que yo esté no sé, en Iquique, y oiga la voz del ángel que me dice: Arija, vete a... Estoy en Iquique y dice: vete a Arica. ¿Alguien ha viajado de Iquique a Arica? Vamos a quitar los buses de Pullman Bus, vamos a quitar las grandes carreteras que nos llevan hasta allá, y hay un desierto. Que en bus te lo recorres en 6 horas, pero en burro, no sé, o no sé cómo iría él, a pata pelada para allá. Pero un ángel le dice: Felipe, ve, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y claro, yo me pongo a pensar, cuando lo estaba leyendo, digo: Señor, de Iquique a Arica por el desierto, no sé, pero tiene que ser complicado el asunto. Una garrafita de agua, no sabes qué te va a ocurrir en medio del desierto. El último que se perdió en el desierto que yo conozco quedó seco detrás de una roca. Se quedó seco, se deshidrató y murió. Pero sabes, cuando hay un llamado de Dios, lo que quiero decirte es que cuando recibes la palabra del Señor, Felipe podía haber dicho: pues Señor, me va a enviar al desierto. La menuda caminata y la solajera esta de ahí para allá. Pero sabes, si tú no actúas conforme a la palabra que recibes, las cosas no suceden. Por eso dice la Escritura: y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y ponte junto a ese carro. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué quedó escrito algo tan hermoso como esto? Porque un hombre que escuchó a un ángel del Señor, que escuchó la voz de Dios, la palabra la recibió. Y como él sabía a quién servía, a pesar de que era un desierto por donde él tenía que andar, él anduvo en fe. Y cuando tú andas en fe conforme a lo que recibe, las cosas suceden. Y algunos dicen: no, yo voy a ser cristiano aquí en mi barrio, dicen algunos. Claro, luego te sucede que vuelves a recaer en la droga. Luego sucede y te suceden cosas que no son conforme a la voluntad de Dios.
Pero sabes, yo creo a la palabra del Señor. Y he visto cosas maravillosas cuando he visto que, aunque es un desierto, pues hemos ido en fe. Bueno, si el Señor ha dicho vamos, pues vamos. ¿Te acuerdas cuando estábamos en Costa Rica, recién casados, recién empezando el ministerio, y de repente Vale nos dice, oye hermano, para el Perú? ¿Para el Perú? ¿Para qué? Si estamos bien aquí en Costa Rica, estamos disfrutando la obra, esto, al Perú. Y bueno, entendimos que había necesidad allá y obedecimos. Y aunque pasemos nuestras historietas allá, recibimos bendición allá. A lo mejor hubiese dicho, no hermano, ¿sabes qué? Yo no, voy a esperar que el Señor me hable, ¿no? Pero el Señor ya estaba hablando por medio de su siervo. ¿Para qué estableció el Señor ancianos, pastores, copastores? Sino para que corrigiésemos lo deficiente. Amén. Y aquel siervo estaba corrigiendo lo deficiente. Aquello era llamado de Dios, porque había una obra entera en deficiencia. Entonces necesitaban obreros fieles, aprobados, para ayudar a levantar la obra. Allí he puesto en el panel, para los que quieran leerlo, hoy recibieron una condecoración del gobierno, una medalla de oro por el trabajo realizado en Remar Perú, tal. Por todo el trabajo que han realizado con los niños, y hay un reconocimiento del gobierno. ¿Por qué? Pues porque hay gente que está obedeciendo a la voz del Señor. Amén. ¿Qué quiero decirte con esto? Que cuando el ángel o el espíritu te diga, desciende de este lugar a otro, aunque veas que es desértico, aunque veas que vas sin ropa, sin alforja, cuando el Señor te envíe sin nada, aunque parezca que no hay nada, si es voluntad de Dios, sucederán cosas para tu propio bien. Pero si no eres capaz de dar ese paso de fe, de decir, ángel, si tú me has dicho que vaya hacia allá, yo voy a ir. Si no eres capaz de ir hacia ese desierto, nunca verás maravillas de Dios. Amén. Así que Felipe, que no era un creyente solamente, porque es curioso, hay creyentes que no creen. Y tú dirás, ¿cómo es eso, hermano? Pues se llama, ¿cuántos creyentes hay aquí? Me levantan la mano, por favor, los creyentes. ¿Y cómo es que hay creyentes que no creen al Señor? ¡Qué terrible! Yo soy creyente, hermano. Sí, pues demuéstralo cuando el Señor te dice, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Hay creyentes que no creen. Yo a veces no... Es contradictorio, es una paradoja eso, ¿no? Así que Jonás capítulo 3, versículo 1. Jonás capítulo 3, versículo 1 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama a ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Amén. Bueno, ustedes ya conocen la historia de Jonás, ¿verdad? Dice Jonás, ve y predícale a los de Nínive. Y Jonás, no, yo no voy a predicar a los de Nínive, dijo. O sea, ¿qué efecto habrá hecho el mensaje que Dios le dio? ¿Qué efecto habrá producido en él para decirle no a Dios? Y mira que él tenía comunicación con Dios. Tenía un contacto directo con el Señor, no había intermediarios. Era Dios mismo diciéndole, Jonás, levántate y ve a Nínive y predica contra aquella gran ciudad. ¿Qué efecto habrá hecho la palabra que produjo rebeldía? Yo he leído que Nínive era un pueblo que estaba en enemistad con el pueblo de Israel por no sé qué asunto. Pero él dice, yo predicarles a ese pueblo enemigo mío, ¿de qué voy a predicarles? Además, ya sé lo que tú vas a hacer, obrarás conforme a tu voluntad. Pero ¿sabe? Dios quería enviar a Jonás a Nínive. ¿Por qué Jonás significa paloma? Y Dios quiso enviar una paloma a Nínive
en esa sencillez. Podía haber enviado un cuervo, podía haber enviado un ejército y destruirlos, qué sé yo, o descender fuego del cielo y quemarlos como hizo con Sodoma y Gomorra. Pero no, quiso enviar a Nínive, a Jonás. Quiso enviar una paloma. Como en estos tiempos Dios está enviando al Espíritu Santo, que es símbolo de la paloma. ¿Se acuerda cuando Jesús fue bautizado que descendió el Espíritu Santo como paloma? No es que sea una paloma, tampoco es agua, tampoco es fuego, sino que son manifestaciones de Dios en la tierra, sino que el Espíritu Santo en ese momento descendió como paloma. Y Dios quiere enviar una paloma a Nínive. Y efectivamente, después de haber sido vomitado, yo conozco a algunos que han sido vomitados. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy uno. Vomitado, porque la primera vez que me dijo el Señor, bueno, ven y sírveme, yo le dije, no, Señor, tengo cosas que hacer, gracias por haberme librado de la droga, voy a trabajar, buscarme una parejita, mi esposa, mi trabajo. Y saben, las drogas, el pez de la droga me volvió a agarrar. Y estuve un año entero allí. Lo volví a pasar fatal. Angustias, miedos, temores. Hasta que ya, a la orden del Señor, me volvió a vomitar en las puertas de Remar. Allí me vomitó. Y entonces volví a ser levantado y hasta la fecha. Han pasado, ¿cuánto? 18 añitos sirviendo al Señor. Pero algunos tienen que ser vomitados por cierto pez para que hagas la voluntad del Señor. Amén. Y he visto maravillas del Señor. He visto cosas que han sucedido. Yo te advierto, hermano, no permitas que el pez te vuelva a tragar. No permitas que el pez te vuelva a tragar. Y hay algunos que se lo ha tragado ya como 4 veces o 5. ¿Cuántos me dicen amén? Me levantan la mano, por favor, aquellos que han sido tragados más de una vez. Ya tenemos uno. Hay varios sinceros por ahí. ¿Cuántas veces quieres vivir en ese temor y esa angustia? Jonás una sola vez se salió del pez, se peinó, no le faltó ni gomina ni nada. Me imagino que estaría todo baboso. Se peinó, dice, ahora sí. Y fue para allá. Y dice que a la predicación de Nínive, el pueblo creyó y se arrepintió. Amén. ¿Y qué era lo que predicaba? Arrepentíos porque Nínive va a ser destruida. Nínive va a ser destruida. Lo mismo hizo el del arca, Noé. Dios va a destruir y nadie le pescó. A él hizo caso y fueron destruidos, perecieron. Noé predicó, creyeron en él y se salvaron. ¿Cuántos estarán recibiendo hoy la palabra del Señor? ¿Cuántos estarán dispuestos a entrar en el arca? ¿Cuántos? Y terminamos con Hechos capítulo 1, versículo 15, que dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, como aquí, que habrá como unos 100. Y dijo, varones hermanos, es necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Amén. Ahora, donde yo me quiero centrar es en este pasaje que dice, para que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. Y el Espíritu Santo habla por boca de su siervo. ¿Habló por boca de David? Yo pregunto, hermano, ¿tú necesitas a un David para oír la voz de Dios? Yo no necesito a un David, porque el Espíritu Santo habló por boca de David. Y en estos tiempos habla por boca de Antonio, habla por boca de Daniel Toro, habla por boca de mi esposa cuando me reprende y me exhorta y me enseña. Y a veces decimos, no, pues si habla por la boca de mi esposa, esto no es del Señor. A mí me tiene que hablar el profeta, el Altísimo. Y no es cierto. El Espíritu Santo habla por boca de su siervo. Porque si el Señor habla a través de un burro, cuando Balaam le estaba golpeando al burro, ¿cómo no va a hablar por boca de uno de sus siervos? ¿Cuántos son siervos de Dios acá? Me levantan la mano los que son siervos de Dios. ¿Sabe? Dios, entiéndeme lo que te voy a decir, Dios quiere hablar
por tu boca. Créeme, Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, hoy nos ha querido hablar por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de la palabra, por boca de su siervo. Y el Señor me ha utilizado muchas veces para hablar. La caballería, por favor, apaguen. Para hablar por boca mía, y ha tocado muchos corazones y han sido salvos. El otro día estaba conectado, estaba haciendo un trabajo y cuando me pinchan, era una hermanita que se acordaba de mí cuando yo estuve en Costa Rica. Era una niña, pero que dice que nosotros fuimos como sus padres espirituales, porque las cosas que nosotros le hablemos hoy le sirvieron para salir de luchas, de pruebas, que todavía las tiene, pero que Dios habla por medio de su siervo. ¿Amén? ¿Cuántos quieren que Dios hable por medio de ti? Dice la Escritura, el Espíritu Santo habló antes por boca de David. David ya no está, y nosotros somos la boca de Dios en estos tiempos, somos la trompeta, somos el atalaya para hablar a los demás. Somos su Jonás, somos sus palomas para anunciar las buenas nuevas a este mundo que se pierde en las tinieblas. Amén. Y bueno, 1 Samuel 15:10, no lo busques. Y vino palabra de Jehová a Samuel. 1 de Reyes capítulo 6 versículo 11. Y vino palabra de Jehová a Salomón. 1 de Reyes capítulo 16 versículo 1. Y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de tal. Jeremías 29:30. Y vino palabra de Jehová a Jeremías. Zacarías 7:8. Y vino palabra de Jehová a Zacarías. Y pregunto, ¿no querrá utilizarte Dios hoy cuando viene la palabra? ¿Cómo la recibes? ¿Cómo recibes la palabra de Dios? ¿Qué efecto produce en ti el mensaje de Dios para actuar conforme a la fe que Dios ha puesto en tu vida? ¿Sabes? Dios quiere usarte, pero si tú persistes en pecar, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de muerte y de hervor de fuego. Amén. Es decir, si tú si persistes en pisotear la sangre de su Hijo Jesús, que fue dado para nosotros, para que seamos salvos de esta perversa generación, entonces ya no queda más sacrificio. Ya puedes darte con un látigo, ya puedes echar tu cuerpo al fuego, lo que sea. No, solamente un sacrificio, el de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Escúchame bien. No hay preguntas tontas, solo tontos que no preguntan. No te quedes con la duda. Cuando no sepas algo, pregúntalo. Porque si no lo preguntas y te quedas sin entendimiento, ¡ay! Cierra tus ojos donde estábamos a orar. No sé si eres un cristiano de corta duración, no lo sé. Pero que los hay es un hecho. Es un hecho que los hay. Yo sé que la palabra hoy ha producido efecto en algunos. En algunos ha producido tristeza. En otros ha producido compromiso, comprometerse más profundamente con la palabra, con el Señor. En otros ha producido gozo porque han escuchado, han oído y han entendido. Y si los que han oído y han entendido, esa palabra cae en buena tierra, producirá fruto. No te desesperes. Toma aliento en el Señor. Que aunque haya desierto por donde andas, dice que las cosas suceden si es voluntad de Dios. No temas, confiad, le dijo Jesús a sus discípulos. Y eso es lo que te dice hoy.
Tened confianza. No temáis. Cierra tus ojos ahí donde estábamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Cristo te ruego por estos hombres y mujeres que han escuchado el mensaje. Yo sé que tú harás la obra en ellos, Señor, tarde o temprano, para bien o para mal, pero vas a obrar en ellos. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tomes control de aquellos que han oído y han entendido y van a poner por obra lo que han escuchado. Si la palabra ha hecho efecto en ti, levántame tu mano ahí donde estás. Que Dios te bendiga. Déjamela. Yo no sé si te trajo compromiso, o te trajo fe, o te trajo gozo, o te trajo temor, o te trajo incredulidad, no lo sé. Pero si algo trajo, levanta tu mano ahí donde estás para orar por ti. Señor, estos hombres y mujeres que levantan su mano, Aleluya, Dios. reconocen que la palabra ha hecho algo en ellos. Padre amado, tú que conoces la mente y el corazón de cada uno de nosotros, Señor, danos conforme a nuestra necesidad, Padre. Aquellos que produjo gozo, Señor, fortalécelos, Dios mío. Llega el tiempo de la prueba, el tiempo del desierto, porque saben que han de andar por ahí. Si el Espíritu Santo guió a Jesús hacia el desierto para ser tentado, Aleluya, Dios. y salió victorioso de allí, nosotros queremos aprender de Él, Padre. Aunque las cosas parezcan que no son, tú los harás, Padre. Ruego por ellos, Espíritu Santo. Obra en ellos, Espíritu Santo. Toca los corazones de ellos, Señor. Redarguye de pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Un aplauso al Señor.